Este es el último video de la denuncia de tortura 32, 33, 34, porque me cortan el video. Estas falsedades que siguen un curso de suplantación policiva sin temeridad alguna, ya que cuentan con protección del gobierno. Cada una de las sentencias y de magistrados ponen en riesgo la salud y la vida de mi hija, tal como lo logrado por la señora Isabel Fajardo del Juzgado 01 Penal del Circuito Especializado y del doctor Hermes Darío Acuña del Tribunal Superior de Bogotá de la Sala Penal. Pondré en conocimiento de la Cámara de Representantes. Es un secuestro premeditado para dañar la salud física y mental de mi hija. Ayer quiere decir, esto es el 01 de julio, el correo, que era sábado, fue el 31 de mayo, apenas salgo yo, me amenazan de que si yo no firmo el restablecimiento de derechos, la matan. Entonces, en una semana sacan 3 sentencias de tutelas fraude. La tutela del Consejo de Estado, 11.00.10.31, 5020, 23.049, 67. El Consejo de Estado sale el viernes 31, sale sentencia. Esa es una tutela falsa. Yo ya la he denunciado y he probado porque es falsa. Y continúan. La señora Isabel Fajardo sobre esa sentencia se basa y responde. Sacan el 24 de mayo la sentencia de la Corte de la Sala Civil accionado Juzgado 03 Penal del Circuito, Juzgado 03 de Ejecución de Familia Bogotá. Yo no puse esa tutela. Es el desespero de estas personas por liberar al fraude procesal de la señora abogada María Carolina Castillo. Un desespero por liberar ese fraude procesal a costa de la vida de mi hija y de extorsionarme a mí para que yo no pueda actuar a favor de ella. Nos roban, nos sacan de las casas, nos sacan del colegio. La policía nos ha sacado 16 veces de todas las casas y nos ha robado 16 veces todas las cosas. Todo lo que nosotras ya no tenemos nada por los robos que nos ha hecho la policía, por estos fraudes procesales que jamás la fiscalía investiga. ¿Sí? Pero resulta que yo tengo todas las pruebas de todo lo que yo estoy denunciando y por eso me convierto en la persona más peligrosa de Colombia, porque yo tengo pruebas de lo corruptos que son dentro de la fiscalía. No puedo venir yo a ningún lugar porque inmediatamente llega la seguridad y me comienzan a tomar fotos, me comienzan a perseguir. O sea, qué cosa tan fea. Desde que estoy chiquita, mi gorda le ha tocado vivir toda esta sinvergüencería del Estado colombiano para poder robar a una niña y robándola. ¿Por qué? Entonces, para poderla robar tenían que sacar a la mamá de trabajar, porque es que si la mamá trabaja entonces tiene recibos. Entonces, ¿qué es eso tan feo? Pero ¿qué es lo que le está pasando aquí? O sea, ¿qué es lo que le pasa a las autoridades colombianas? ¿Qué es lo que les está pasando? O sea, tienen que ver en la hoja de vida que no se droguen, porque es que tanta droga y alcohol les afectó el cerebro. Nosotras no tenemos la culpa de su corrupción. No tenemos por qué vivir con todos los entrampamientos de la fiscalía, con todos los montajes de la fiscalía. Mi hija no tiene por qué vivir esta situación. No tiene por qué ser diagnosticada con un caso depresivo cuando la cogen y la abusan y la abusan y la abusan y se la desaparecen 3 meses para poder decir que es un caso de... Dejen la sinvergüencería. ¿A dónde es que yo me tengo que presentar? Pero es que yo estoy llamando al señor magistrado. ¿A dónde es que yo tengo que presentar las pruebas que no sean la fiscalía? Y menos con la policía judicial. Usted no sabe lo que me están haciendo a mí. Saque a mi hija de allá. Yo le entrego todo. Llame a todas estas personas que yo estoy denunciando a ver quién es el que está hablando con la verdad, quién está hablando con la mentira. Pero dejemos el juego con una menor de edad. Ella no le está haciendo ningún bien al ICBF. Lo único que hizo el ICBF fue ayudar a proteger a todos los denunciados para poder extorsionarme a mí. Esa es la única verdad que existe en este momento. Dado que hay muchas irregularidades del ICBF y de sus funcionarios y de las funciones que tienen para poder torturar a una menor por el riesgo que existe en este momento,
de usar las sentencias con fraudes, donde yo no puedo actuar porque si no la matan. Entonces aprovechen que la muchachita está ya desaparecida y que aquí nadie le va a decir dónde está, ¿sí? Para que saquen todas las sentencias que necesitan para liberar a todos, para que no haya investigación de nada. Aprovechen porque es que aquí nada, ninguna prueba entra a ningún lado. Aquí nada, lo que ya pasa, eso aquí tenemos el funcionario que le bloquea todo. Si es la Cámara de Representantes, ahí tenemos la secretaria que le bloquea la denuncia. Si es en la sala de penal, ahí tenemos el secretario que le bloquea todo y que le cambia y le pone los acciones. Aquí tenemos en cada lugar el funcionario perfecto para bloquearle toda. Y si no, pues que el presidente ayude, porque es que si no le ayudamos a él tampoco. O sea, aquí todos ayudan, o sea, yo sola contra todos, y a mí no me importa. A mí no me importa porque a mi hija ni la van a matar, ni la van a desaparecer, ni es caso psiquiátrico, ninguna de las tres es. La respetan, me la entregan y nos vamos. Si no quieren continuar y continuemos en este caso de delitos de lesa humanidad que le ha cometido el gobierno a mi hija. Se aseguraron que nadie la pudiera sacar, ¿sí? De cuánto examen, cuánta sentencia, cuánto examen. Y en sus sentencias de fraudes, entonces además tengo que ser yo investigada por una cantidad de funcionarios, ¿sí? Que si vieran las sandeces que dicen, se sientan al lado, se sientan al frente a decir sandeces, simplemente a hostigar, no tienen cómo validar su cargo, porque no tienen ni autoridad, no tienen conocimiento, no conocen la ley, no conocen nada. Lo único que les interesa es que el puestico que les están pagando, que les llegue la plata, y además ganar todas las dádivas que les dan por perjudicar a la gente. Para eso sirven esos funcionarios que están dentro de todas las sentencias, y yo necesito los nombres de todos los que dentro de las sentencias me han ido a investigar los funcionarios de la Procuraduría. Yo quiero a todos que se enfrenten conmigo, porque es que eso mandaron gente a decir mentiras, eso es muy bueno, ojalá yo lo pudiera hacer, pero como no tengo esa mentalidad psicótica, pues no lo mando a hacer. Pero esto sí, utilicemos la acción de tutela, el mecanismo de para poder prevenir una vulneración de los derechos fundamentales, utilicémosla para poder torturar a una niña. No, pues qué gran idea que tuvieron todos. Fue magnífica, maravillosa. ¿A quién se le ocurrió? Seguramente a la jurídica de la Fiscalía, ¿verdad? Ustedes nos han puesto en la peor vulneración de derechos, por lo que yo pido resarcir el daño de inmediato, que me entreguen a mi hija ya. Claramente la Fiscalía es quien es la principal responsable y la cual no va a hacer nada por mi hija, ya no va a hacer nada. Yo pongo la denuncia, pero ya no va a hacer nada. Lo que va a hacer es mandarme la policía para poder escribir hechos falsos como hizo el otro señor. Y para poder que en todos los radicados es que ya está en custodia, es que ya está en restablecimiento. Mientras tanto la están vulnerando y la están vulnerando y la están abusando y la están abusando y la están abusando. Que esta autoridad, esta fiscal, se ponga en conocimiento con la Corte Suprema de Justicia Sala Penal y resuelva, o sea, que no me respondan a mí, respóndanle al señor magistrado, con copia a mí, de todo lo que yo estoy denunciando, que es muy grave. 137.451 de la Corte y la Corte Constitucional. ¿Será que alguien me va a atender en la Corte Constitucional? ¿O el oficial mayor van a decir que no hubo respuesta, ¿sí? Y dentro de un año sale una respuesta de la Corte Constitucional con una cantidad de hechos falsos donde nunca yo pude hablar y donde yo aparezco que sí hablé. Porque es que siempre pasa así. La revisión de la Corte Constitucional
No, no se puede hacer. Y un año después aparece una revisión llena de hechos falsos, pero como, ¿qué importa? La señora nadie le la escucha, porque nosotras aquí les dijimos que caso psiquiátrico, entonces para que nadie la escuche. Y además ahora ayudémosla para que por Twitter, entonces bloqueémosle todo. El silencio injustificado de los periodistas del cambio y todos sus adeptos que prefieren que maten a una niña a actuar con dignidad. Hablan de unas cosas, todos hablan de unas cosas, pero a la hora del té, a la hora del prueba, nadie pasa la prueba. Nadie la pasa. Le pido a las autoridades directivas darme información y no dirigirme a Tunjuelito del ICBF. Claramente soy extorsionada por la fiscalía al amenazar. Si no firmo su restablecimiento de derechos, la van a matar. Primero debo verificar su estado de salud mental y claramente con lo que pasó este fin de semana por el feminicidio que la primera dama Verónica Alcocer y el señor Guillén, dos personas como tan reconocidas, y me bloquean poder denunciar lo de mi hija en sus tweets, en la parte de feminicidio. A mí me asusta muchísimo lo que le hayan podido hacer a mi hija, muchísimo. Y sobre todo porque no hay ninguno que me responda. No, o sea, nadie me responde de mi hija. ¿Por qué me bloquearon? O sea, ¿qué sabe el gobierno Petro de mi hija que yo no sé? ¿Qué le hicieron que yo no sé? ¿O qué le mandaron a hacer? Le pedí a la otra periodista, la señora Alexandra Correa, ponerme en contacto con la señora Diana Baloy, pero no me puso en contacto, por lo que yo investigué, ¿sí? Y encontré que ella no es del ICBF, ella es de Procuraduría. Con su correo yo le había escrito a diana.baloy@icbf.gov.co, por lo que en este correo yo lo cambio y pongo de.baloy. Allí quedó mal, no le llegó, de.baloy@procuraduría.gov.co. Entonces mañana reenviaré el correo con toda esta información, con los videos grabados, ¿sí? Porque he podido entender que no solamente es la policía la que pretende borrar el abuso sexual, sino que estamos en manos del asesoramiento de la Procuraduría de la señora Esperanza Romero, que ella toda la vida fue la secretaria más alta en Secretaría General de la Procuraduría, y por ello tiene contacto con todos los demás secretarías generales de todas las. Ella fue la que no me dejó entrar pruebas en el consultorio jurídico Los Andes desde el 2011. O sea, desde el 2011 ya venían las señoras trabajando. Y por eso me tocó a mí volverme representante legal de mi hija. Porque del 2011 que entra en el juzgado 03 de ejecución de familia, al 2014 no entraron pruebas. Lo único que entraba era la policía a mi casa a robarme recibos y pruebas. Y por eso, ¿por qué me mandaron esos muebles estas dos señoras? Me mandaron muebles y me mandaron ropa carísima. Me mandaron unas maletas así de ropa carísima. Porque estaba en un montaje en el 2012 que yo no sabía, ellos lo planearon. Pero además del montaje, el abuso sexual. Y por eso ellos comienzan a meterse en ese edificio de la felicidad, a robarme lo que más pudieron. Yo los tengo grabados y yo los denuncié. En el 2013 se muere mi papá y se muere mi mamá. Y me sacan del Nogal. O sea, cumplieron la labor que ellas querían hacer, cumplieron su labor de sacarme para que no tuviera recibos, ¿sí? Y
yo encuentro al señor progenitor en una foto en el periódico El Espectador. Inmediatamente fui al consultorio del jurídico Los Andes y pedí aumento de cuota, que me había quedado sin trabajo. Ellos no abrieron en el mismo juzgado 03 de ejecución que venía del juzgado 16, sino que abrieron otro juzgado que era el juzgado 07 de descongestión de familia, que ahora se llama juzgado 30 de familia. Entonces abrieron dos procesos, uno ejecutivo de alimentos y el otro aumento de cuota de alimentos. Y cuando yo en el 2014 me doy cuenta que estos jovencitos jamás metieron ningún papel, ninguna prueba, voy y les cancelo el poder en el consultorio jurídico de Los Andes. Pero ¿quién era la que asesoraba al juzgado? La señora Esperanza Romero, la familia Romero, ¿sí? Y desde el 2014 es que comienzo yo a actuar como representante legal, y por eso es que, y a mí me niegan en el 2021 que yo pida aumento de cuota cuando yo soy la representante legal. El juzgado 30 me negó y el juzgado 03 nunca me quiso contestar nada por el fraude de ellos. Y esas tutelas en la sala civil de que el juzgado 30 actuó, eso es falso. O sea, todo lo que ustedes tienen es una falsedad, y la autora intelectual de esto es esta señora con la otra, la del Nogal. Y ahora está también en el ICBF. Entonces, señora Diana Baloy, hágame el favor y me da respuesta inmediata de lo que yo estoy solicitando, de la ubicación de mi hija, para prevenir, como usted está dentro de la Procuraduría, que yo esté inmersa en ese cartel, ¿sí?, que le mandan a abusar a mi hija y le mandan a hacer todos esos fraudes por venganza. Aquí está lo de la respuesta, el recibido de la señora Astrid Cáceres, este es el recibido. Y ese es el correo de la señora Laura X Romero, ¿sí?, que dice que se encuentra en un periodo, compensatorio. Imagínense, esa fue la respuesta. O sea, aparece el domingo y se desaparece. Entonces ya voy a mandar toda esta información y mañana pondremos las denuncias con los hechos que se necesitan, y continuaremos con toda la información.